Escrito de David Franklin Noble. La religión de la tecnología. La divinidad del hombre y el espíritu de invención. Conclusión. La política de la perfección. La promesa milenarista de devolver a la humanidad su perfección original de semejanza divina, premisa que subyace en la religión de la tecnología, nunca buscó la universalidad. En esencia era una expectativa elitista, reservada únicamente para los elegidos. Unos pocos afortunados en la oportuna frase shakespeariana de Schleiermacher. La mitad de la especie, las mujeres, fueron expresamente excluidas, véase apéndice, y también lo fueron la vasta mayoría de la población masculina que, de forma parecida, los santos sumirían en el olvido. De este modo, los monjes enclaustrados, los soldados espirituales de la salvación representados por Joaquín de Fior, la vanguardia milenarista de viri espirituales, buscaban su propia perfección privilegiada, mucho más avanzada que la del resto de la humanidad, como así hacían también los frailes mendicantes que siguieron sus pasos, como misioneros y hombres de estudios. Los grandes exploradores también creían que habían sido particularmente elegidos y enviados para redescubrir el paraíso, y los filósofos herméticos y los formados en la magia poseían una inspiración similar, confiados en su especial monopolio de la sabiduría divina, agitados por las visiones apocalípticas de la exclusividad de una hermandad de élite de hombres sabios y piadosos. Los científicos virtuosos del siglo XVII se imaginaban a sí mismos como los nuevos sabios santificados de la humanidad, los mejor preparados para sus estudios y conocimientos para encontrarse de nuevo en el reino glorioso que iba a llegar. Asimismo, el manto de perfección que tan orgullosamente portaban, tejido por monjes, fue traspasado a través de las jerarquías cerradas y los rituales secretos de la sociedad masónica a la élite ilustrada de la generación moderna, los ingenieros. Sin embargo, las pretensiones elitistas y trascendentales de quienes potenciaban y perseguían la religión perfeccionista de la tecnología quedaban ocultos por su dependencia y subordinación mundanas. En consecuencia, era en última instancia desde el poder mundano del que derivaba su propia posición de privilegio y sus sueños de lujo y del que se servían para ampliarlos y extenderlos. De este modo, Erigena se planteó dilemas filosóficos en torno a la religión de la filosofía mientras servía como filósofo de la corte del monarca carolingio Carlos el Calvo, quien luchó por el control del imperio desmoronando creado por su abuelo Carlomagno, y fue bajo los auspicios carolingios y a su servicio cuando las órdenes benedictinas consiguieron por primera vez poder y autoridad en la tierra. A partir de aquel momento, sus privilegios dependieron de su fidelidad a los señores feudales y reyes seglares, y finalmente de su obediencia al papado. Aunque se encontraban entre los primeros que elevaron las artes útiles al otorgar al trabajo la dignidad del culto, los benedictinos pronto relegaron el trabajo verdadero de sus prósperas abadías a sus hermanos laicos, a sus hermanas servidoras y a los campesinos que trabajaban a sueldo, mientras ellos se dedicaban de forma exclusiva a la liturgia, a la escritura y al jardín. Hacia el siglo X, para los monjes benedictinos de Cluny, como ha señalado Jacques Le Goff, el trabajo se exaltaba principalmente con el objetivo de incrementar la productividad y la docilidad de los trabajadores. Finalmente, una transformación similar afectó también a los cistercienses, los benedictinos honradamente reformados que habían condenado la corrupción de los ideales monásticos de la orden de Cluny. Los monjes pobres que en un tiempo pasado se mantuvieron a sí mismos a través del trabajo manual, observó Georges Ovid, se convirtieron en señores feudales que supervisaban el trabajo de otros. Abastecidos gracias a una creciente fuerza de trabajo manual de siervos y asalariados, amasaron una gran fortuna y disfrutaron de los privilegios y las prerrogativas de la élite al servicio de los papas y los príncipes. De este modo, el abad cisterciense Joaquín de Fiore, a pesar de ser el autor de un mileniarismo revisado que posteriormente alimentó la rebelión medieval, no era conscientemente poco ortodoxo ni tenía deseo alguno de subvertir la Iglesia, como con el apoyo de no menos de 3 papas para escribir las revelaciones con las que había sido favorecido. De hecho, como escribió Bernard McGinn, el mileniarismo de Joaquín de Fiore inspiró
Fue con frecuencia una llamada de apoyo al orden establecido en forma de ideología revolucionaria. Las pruebas apuntan a que las innovaciones más importantes y efectivas en las ideas apocalípticas normalmente no eran producto de renegados semi-analfabetos, sino que fueron producto de la intelectualidad establecida del momento. Esta situación se acentuó aún más en el resurgimiento milenarista del siglo XVII. Herederos del monacato, los frailes mendicantes debían también su existencia institucionalizada y su prestigio al papado, al que servían atendiendo piadosamente a la represión y conquista con una diligencia y dedicación sin precedentes. Los frailes eran monjes que habían abandonado su claustro con el fin de evangelizar el mundo. Como académicos, establecían la base intelectual para la autoridad papal, además de para la ciencia, y como misionero otorgaba sanción religiosa además de apoyo para la expansión papal y posteriormente imperial. En el proceso, se toparon con varias amenazas al poder establecido, el ejército imaginario del anticristo sobre el que prevenían y contra el que luchaban. De este modo, el fraile Francisco Roger Bacon, uno de los primeros entusiastas del avance tecnológico, propuso su profético proyecto de invención a los papas, exhortando a que la Iglesia debía considerar el empleo de estos inventos contra los incrédulos y los rebeldes. Colón, por su parte, buscaba la perfección en nombre de Dios, guiado por las palabras de los profetas. Aunque lo hizo con el apoyo de los monarcas españoles a los que profesaba fidelidad y para quienes saqueó la tierra prometida, los magos del Renacimiento trabajaban aprendiendo y alcanzando el dominio de su magia en pos del conocimiento divino, solo para compartir sus secretos por cierta cantidad de dinero con los mecenas reales que financiaban sus esfuerzos. Los Rosacruces, primeros heraldos de la santidad científica, ligaron sus fortunas terrenales a la desventurada monarquía de Bohemia. Los sabios de la revolución científica del siglo XVII emprendieron un recorrido similar. Francis Bacon soñaba con una nueva Atlántida, aunque dedicó las energías de toda una vida al enriquecimiento de la corte real. En su visión del milenio, como subrayó Margaret Jacob, Bacon siempre situó firmemente el control del liderazgo del paraíso milenario en manos de una élite. Del mismo modo, en las cuestiones mundanas trataba de ampliar el dominio humano sobre la naturaleza mientras preservaba intacto el orden establecido. En una época de incesante inestabilidad social, como observó James R. Jacob, la ciencia se convirtió en otro medio, junto con la disciplina del trabajo y la reforma de las costumbres, a través de la que las élites europeas, al haberse distanciado de la gente, buscaron su control y sujeción a la autoridad. El propio Bacon veía con desdén lo que llamaban la depravación innata y la disposición maliciosa de la gente común. Animaba a sus compañeros a aprender de los artesanos rudimentarios, no a emularlos, sino únicamente a mejorar sus esfuerzos más exaltados. Galileo mostró un rechazo parecido por las mujeres y gentes ordinarias, las mentes superficiales de la gente común, y exhortaba a la Iglesia a ocultar a la gente la verdad científica sobre los cielos para no confundirlos ni turbarles. Bacon creía, sin embargo, que la ciencia enseñaría a la gente a asumir el yugo de las leyes y a someterse a la autoridad y olvidar sus apetitos ingobernables. Los seguidores de Bacon mantuvieron este punto de vista elitista, aunque vislumbraron obsesivamente el advenimiento de un milenio terrenal. Hartley, Dury, Fleites y otros entre los primeros baconianos contaban en gran medida con el apoyo del poder y de los privilegios parlamentarios y sostenía una visión de la sociedad rígidamente jerárquica. Por ejemplo, en sus proyectos de reforma educativa, potenciaba una educación universal, aunque dividieron las escuelas en mecánicas y nobles. Las primeras para educar a las masas en las cuestiones prácticas, las segundas para educar en la teoría y la ciencia avanzada. Las sociedades científicas que emergieron en el siglo XVII seguían el modelo vislumbrado por Bacon y debían su existencia y lealtad a la autoridad real y al patrocinio de la aristocracia cada vez más capitalista. De acuerdo con ello, veían su misión social de forma muy parecida a como la había visto Bacon. De este modo, la Royal Society albergó talentos e intereses con el fin de beneficiar a la élite y no a la gente, como ha argumentado James Jacob,
para además contener y explotar a la gente al arrebatarles su conocimiento y sus técnicas, mientras al mismo tiempo les alejaba de las posiciones políticas y religiosas que podían amenazar la autoridad constituida. La filosofía mecánica y especialmente el sistema newtoniano sirvió igualmente a la Iglesia y al Estado al proporcionar un aparente contrafuerte naturalista a la inviolabilidad del orden establecido. Los francmasones newtonianos perpetuaron en el siglo XVIII este legado de la revolución científica. Los aristócratas con mentalidad científica que combinaban el misticismo y la magia con una dedicación al orden, la jerarquía y la perfectibilidad. En el siglo XIX, esta situación llegó a su expresión más plena con la filosofía positivista de Auguste Comte y con la persona del ingeniero que la encarnaba. Con el designio de oponerse a la tradición de la Revolución Francesa, la aproximación social de Comte, basada en la ingeniería, tenía como objetivo primordial el restablecimiento permanente del orden. La máxima que he puesto por delante como descripción de la nueva filosofía política, escribió Comte, es orden y progreso. En todos los casos, añadió, las consideraciones sobre el progreso están subordinadas a las del orden, ya sea que el orden se deba lograr en defensa de un Estado o de una empresa capitalista, o ambas cosas. Los ingenieros, como los vislumbraba Comte, permanecían dedicados a este fin. En su tributo y servicio al poder establecido, los defensores de la religión de la tecnología del siglo XX han superado a sus antecesores. Los ingenieros de las armas nucleares, dotados desde el principio con la autoridad y la generosidad ilimitada del Estado, han dedicado su energía e imaginación a la ampliación del poder estatal, y sus correligionarios y colegas en la explotación del espacio han hecho lo mismo. Von Braun aspiraba a las estrellas, aunque bombardeó Londres y Antwerp en defensa del Tercer Reich. Posteriormente, trabajó para otras situaciones de terror futuras en nombre de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Durante la mayor parte de su carrera, los hombres que construyeron los programas espaciales de Estados Unidos y de la Unión Soviética sirvieron a fines militares. En su carrera para realizar el viaje espacial pusieron al mundo al borde de la aniquilación mutua asegurada. Desde entonces, bajo los auspicios nominalmente civiles de la NASA, han continuado contribuyendo a la militarización del espacio en términos de capacidad de vigilancia y capacidad de despliegue armamentista. En la misma posición, los pioneros de la inteligencia artificial, que buscaban la mente inmortal, han sido mantenidos por el ejército de Estados Unidos, al igual que sus discípulos de la vida artificial, el ciberespacio y la realidad virtual. Al tiempo que han formado sus mentes para la trascendencia, han contribuido enormemente al arsenal mundial de armamento, vigilancia y control. Igualmente han situado sus medios tecnológicos a disposición de corporaciones industriales, financieras y de servicios, desplegándolos por todo el mundo para disciplinar, descualificar y desplazar a millones de personas desinformadas, mientras se concentraban el poder y la riqueza mundiales en manos de cada vez menos gente. Finalmente, los ingenieros genéticos, con apoyo del Estado, han establecido la base tecnológica para un futuro orwelliano. Al mismo tiempo, han convertido su destreza técnica en una ventaja provechosa, convirtiéndose en consejeros, accionistas y directores de empresas biotecnológicas y firmas farmacéuticas multinacionales implicadas en la patente y en monopolio en bloque de formas de vida vegetal, animal e incluso humana. Además, la rentable aceleración de los experimentos genéticos ha hecho de la salud, la seguridad, la integridad ecológica y la diversidad biológica consideraciones meramente secundarias de la producción rutinaria y sin regulación. La autorización de formación genética humana ya se ha incorporado como un nuevo medio al arsenal de discriminación social. Las implicaciones eugenésicas de largo alcance de este conocimiento y de esta tecnología, vistas a la luz de la experiencia del siglo XX, no son oscuras ni inimaginables. En todas estas áreas, las preocupaciones trascendentes de los hombres espirituales de nuestros días han producido medios con un poder sin precedentes hacia fines mundanos. La expectativa de los tecnólogos sobre el dominio restaurado ha sido satisfecha por sus patrocinadores en aras de un dominio más grande.
aunque en su mayoría perdidos en sus sueños esencialmente religiosos. Los propios tecnólogos han perdido de vista, o al menos han mostrado una gran despreocupación por los fines dañinos hacia los que se ha dirigido su trabajo. Cuando la gente se pregunta por qué las nuevas tecnologías parecen ser tan poco adecuadas a las necesidades humanas y sociales, asumen que es por la codicia y el deseo de poder que motivan las personas que las diseñan y las utilizan. Ciertamente, esto tiene mucho que ver, aunque no es toda la historia. En un sustrato cultural más profundo, estas tecnologías no se acercan a las necesidades humanas básicas porque, en el fondo, nunca han pretendido acercarse realmente a ellas. Por el contrario, han estado dirigidas a la meta más elevada de trascender todas estas preocupaciones mortales. En este contexto ideológico, inspirado más por los profetas que por los beneficios, las necesidades de los mortales o de la tierra que estos habitan no tienen consecuencias duraderas. Y es en este aspecto que la religión de la tecnología puede ser considerada justamente una amenaza. Por ejemplo, Lynn White hace tiempo que identificó las raíces ideológicas de la crisis ecológica en el dogma cristiano de la trascendencia humana y su derecho a dominar la naturaleza. Más recientemente, también, el ecologista Philip Regal ha relacionado las justificaciones actuales de la falta de regulación en la bioingeniería con su fuente en la tardía teología medieval de la naturaleza. Como hemos visto, aquellas personas dadas a este tipo de imaginario se encuentran en la vanguardia del desarrollo tecnológico, con grandes dotaciones económicas y alentados a hacer realidad todos los aspectos de sus fantasías escapistas. Con frecuencia muestran una insatisfacción patológica y un desprecio hacia la condición humana, vuelan al espacio exterior y señalan indiferentes la tierra, la carne y todo aquello que no es familiar, ofreciendo salvación a través de un arreglo técnico, según la oportuna descripción de Mary Mingley. Y durante todo este tiempo arreglan el mundo para que coincida con su visión de perfección. Sin embargo, no son únicamente los profesionales los que están sensibilizados. En un milenio de creación, la religión de la tecnología se ha convertido en un hechizo común, no solo de los diseñadores de la tecnología, sino de quienes están atrapados y desatados por sus designios piadosos. La expectativa de una salvación última a través de la tecnología, sea cual sea el coste humano y social, se ha convertido en una ortodoxia tácita, reforzada por un entusiasmo por la novedad incluido por el mercado y autorizado por el anhelo milenarista de un nuevo comienzo. Esta fe popular, subliminalmente consentida e intensificada por extremistas empresariales, gubernamentales y mediáticos, inspira una deferencia sobrecogedora hacia los profesionales y hacia sus promesas de liberación, mientras desvían la atención de asuntos más urgentes. De este modo, se permite el desarrollo tecnológico sin restricciones para continuar a paso acelerado, sin un escrutinio o supervisión serios, sin razón. Peticiones en favor de una mayor racionalidad, de reflexión sobre los objetivos y el camino a seguir, de una valoración juiciosa de los costes y de los beneficios, con pruebas incluso del valor económico y de las ganancias sociales en sentido mucho más amplias, se rechaza como si fuesen irracionales. Desde el interior de la fe, todas las críticas parecen irrelevantes e irreverentes. Sin embargo, ¿podemos permitirnos por mucho más tiempo tolerar este sistema ciego de creencias? Irónicamente, la empresa tecnológica de la que en la actualidad dependemos por siempre más para la preservación y ampliación de nuestras vidas revela una indiferencia desdeñosa, incluso cierta impaciencia por la propia vida. Si en su día los sueños de escape tecnológico de las cargas infligidas por la mortalidad se traducían en cierta liberación del estado humano, la búsqueda de trascendencia tecnológica en la actualidad ha dejado atrás estos fines terrenales. Si la religión de la tecnología potenció en su día visiones de renovación social, también alimentó a la vez fantasías de escapar de la sociedad. En la actualidad este imaginario vivo ha ganado dominio, de acuerdo con lo que, como observó recientemente un filósofo de la tecnología, todo lo que existe en el presente se considera desechable. La religión de la tecnología, en última instancia, se basa en esperanzas extravagantes que solo son significativas en el contexto de la creencia trascendente en un Dios religioso, esperanzas de salvación total que la tecnología no puede cumplir.
Al luchar por lo imposible, corremos el riesgo de destrozar la buena vida que es posible. Dicho en pocas palabras, la búsqueda tecnológica de salvación se ha convertido en una amenaza para nuestra supervivencia. En consecuencia, la convergencia milenaria entre tecnología y trascendencia ha abandonado la utilidad histórica que en otro tiempo pudo llegar a tener. Además, mientras nuestra empresa tecnológica asume proporciones cada vez más importantes, se hace mucho más esencial desligarla de su fundamento religioso. La trascendencia es un concepto desatinado, ha argumentado Cynthia Cockburn. Significa una huida de lo terreno y lo repetitivo, ascender por encima de lo cotidiano. Significa poner al hombre en la luna antes de alimentar y dar cobijo a los pobres del mundo. El paso revolucionario sería hacer que los hombres tuviesen los pies firmes en la tierra. Sin embargo, establecer una tregua con nuestra trascendente fe en la religión de la máquina, insistió Lewis Mumford hace mucho tiempo, exige que alteremos la base ideológica de todo el sistema. Una empresa similar requiere el desafío de las pretensiones divinas de unos pocos en aras de asegurar las necesidades mortales de muchos, y presupone que nos desengañemos de nuestras propensidades trascendentes heredadas con el objetivo de abrazar de nuevo nuestra única existencia terrenal.